Dijimos que la ley de Stefan Boltzmann es la ley práctica. La ley teórica es la ley de Planck. Entonces, el uso de esta expresión se aplica el calor transmitido. En este caso, calor intercambiado. Pero cuando si se considera el poder del cuerpo negro como dependiente únicamente de la temperatura elevada, como ya hemos explicado, sigma es la von Boltzmann. Tenemos dos valores, un valor experimental y el otro valor. El poder de emisión quedaría de decir el poder de emisión estaría con unidades. Como vemos, está en kilocalorías por hora, metro cuadrado y grados Kelvin exponente 4. Bien, estas son las unidades de sigma y la temperatura en escala absoluta, grados Kelvin elevado al exponente 4. Por lo tanto, vemos que las unidades finales que quedan son kilocalorías por hora y por metro cuadrado. Es una expresión, son unidades de calor transmitido por metro cuadrado. Entonces, para obtener la expresión de calor, aquí está, debemos multiplicar por el área, por el área de. Entonces, si esto por metro cuadrado, vamos a obtener la expresión de calor. El calor permite simplificar y finalmente nos quedan las unidades kilocalorías por hora, que es la unidad de calorías por hora, o BTUs por hora, o vatios, o kilovatios, si es el sistema internacional. Entonces, debe multiplicar el área al poder de emisión para obtener unidades de calor. Bien, entonces, esta expresión sí se aplica para resolver problemas donde interese dar el calor transmitido, pero después vamos a ver que propiamente se trata de un calor intercambiado. No, después lo vemos eso. Bien. Más difícil, la parte más complicada de radiación, en realidad es el factor de forma. ¿Cómo es el factor de forma? El factor de forma entre dos superficies es la fracción de energía radiante que a una de ellas y llega a la otra. También se conoce como factor de visión. Entonces, si consideramos dos superficies, poniendo esto y esta otra, era a una T1. Y esta llamamos 2, la temperatura T sub 2.
Sabemos que perpetuados o consideradas estas superfusas, la energía va a ir en diferentes direcciones. Y con diferentes longitudes de onda. También podemos considerar que sucede lo mismo. Bueno, vamos a de otro color. Entonces, calor que emite dos, considerada como una superficie difusa, va a ir en muchas direcciones. Entonces, dada la posición y las características geométricas de este cuerpo, energía transmitida por uno va a llegar a 2. Tampoco, no toda la energía por 2 va a llegar a 1. Entonces, por eso decimos la fracción de energía radiante que sale de una y llega a otra. Del 100% que sale de uno, solo una fracción va a llegar a 2. Y lo mismo. Del 100% radiante que sale de 2, solo una parte va a llegar a 2. Entonces, esa fracción, esa parte de energía, se puede explicar mediante un factor de forma, ¿no? Ahora, fíjense, si tenemos una y exactamente con las mismas características, tenemos otra superficie aquí. La cantidad de energía, la fracción de energía que llega de 2 a 1, por la forma geométrica, por la posición. Pero en este caso no podemos decir eso. En otras palabras, la misma cantidad sale de 1, llega a 2, lo mismo, de la cantidad de energía que sale de 2, llega a 1, todo dependerá de temperaturas y de sus propiedades. Entonces son dos casos diferentes. En este caso, se actúan estas dos superficies como una especie de espejos. La energía que sale de 1 llega a 2 mismo. La energía que sale de 2 llega a 1. Casi en la misma proporción. Diferente en este caso. Entonces el factor de forma es un parámetro muy, muy importante. La parte más difícil, como les decía, en radiación. Bien, entonces, importancia que tiene el factor de forma. En esta parte de la materia vamos a hablar con el detalle, con el marco. Hay una norma utilizada para la determinación del factor de forma. F12, ¿qué significa? La fracción emitida por el cuerpo 1 se lo considera emisor o cuerpo de mayor temperatura y absorbida por el cuerpo 2, al que se lo consideran cuerpos receptor de menor temperatura. Y esta nomenclatura estamos utilizando para estos casos. Entendemos que 1 tiene la menor temperatura. La temperatura de 1 es mayor de 2. Por tanto, a 1 se lo llama cuerpo emisor o menor temperatura. Y a 2, como tiene menor temperatura, se lo llama cuerpo receptor. Este sería el emisor receptor. Entonces, de esta manera se justifica por qué utilizamos esta nomenclatura. 1, el de mayor temperatura al emisor. Y 2, el de menor temperatura se lo llama receptor.
Bueno, hay varias formas del factor de forma, o hay varias maneras de hallar el factor de forma. Aquí mencionamos tres: método analítico, método y el método empírico. Bueno, el método analítico es matemático. No es muy ampliamente usado. El tercer método, el método empírico, la práctica de la experiencia, no se tiene como información disponible. El método gráfico es el más usado y basado en gráficas que se encuentran en los distintos libros de transferencia de calor. El método analítico es el más complejo porque hay mucha matemática aplicada para hallar, como vamos a ver enseguida. El método empírico, como en la definición decimos, está basado en la experiencia y, bueno, en alguna opinión. Esto es interesante comentarlo. Cuando llegó una persona de una empresa grande de Estados Unidos que trabaja en calderos, Cleverbrook, en posición, en la etapa de preguntas, yo le hice la pregunta: ¿y cómo calculan el factor de forma? Para el cálculo de enteros, lo que contestó fue que utilizaban un método empírico. Un método que no es analítico, es greco, y que más o menos se lo considera como un secreto de fábrica. Entonces, un método que años y años lo han aplicando, ellos lo han perfeccionado y es el método que utilizan. Y este método, como es una especie de secreto de fábrica, no está en ningún libro. Entonces, ellos como secreto de fábrica. Bien, entonces el método que vamos a utilizar nosotros en los problemas, digo que está en todos los libros de experiencia. Aquí tenemos un ejemplo del método analítico. Nos piden la deducción del factor de forma de dos áreas elementales, diferencial a sub 1 y diferencial a sub 2. Un poco la complejidad del... Consideramos las dos superficies, diferencial a sub 1 y diferencial a sub 2, para que se entienda mejor. Aquí tenemos el área diferencial a sub 1. Y aquí vamos a diferencial a sub 2. Que no está anotado, pero lo vamos a completar. Este es el área diferencial a sub 1. Y tenemos el diferencial a sub 2. Ahora, ambas superficies tienen sus normales. Esta es la normal a esta superficie y esta es la normal a otra superficie. La distancia que separa ambas superficies es R. De alguna manera se considera el radio, porque las superficies están ubicadas, el área diferencial a sub 2 está, en realidad, diferencial 2' es un área que está sobre este hemisferio. Como ven, esfera, y por tanto se llama hemisferio. Y el área diferencial a sub 1 se encuentra en el centro. La distancia que separa es el radio E. Ahora, el ángulo que se forma entre la normal y el radio R, área diferencial a sub 2, es θ 2. En este caso se llama phi sub 2. Y el forma entre el diferencial radio y la normal al área diferencial a sub 1 se denomina sub 1. Bien. Ahora,
Para el análisis, ¿qué hacemos? Rebatimos. Esta es una palabra, es un término, significa mover o girar, ¿no?, a una posición conveniente, y eso es lo que estamos haciendo. El A es diferencial a sub 2, mediante un giro les estamos convirtiendo en diferencial prima. Estamos rebatiendo. Lo mismo para el diferencial A sub 1, estamos rebatiendo, y de esa manera diferencial A sub 1 prima. ¿Con qué objetivo? Con el fin de que este rebatido esté paralelo al otro plano, también rebatido. Aquí tenemos un plano diferente y aquí está el plano rebatido paralelo, ¿no? Como vemos, son ahora planos paralelos. Entonces, fin. Bien. Para que este sea más sencillo, si plano, antes, podemos encontrar fácilmente o prima y diferencial la sub 2 prima en función de estos datos, en función del ángulo y del área elemental. La sub 1 prima es el coseno phi sub 1, diferencial 1, y diferencial la sub 2 prima es igual al coseno phi sub 2 por el diferencial la sub 2. Eso es fácil de demostrar. Bien, ahora, el calor que se intercambia entre residuos elementales se puede escribir calor, bueno, para el calor diferencial, sí. El calor entre las dos superficies elementales, el calor intercambiado entre esas elementales, se puede escribir como una proporción. Es decir, este calor va a ser proporcional al producto de las dos áreas partidas. Diferencial A sub 1 por diferencial A sub 2 prima. Es proporcional a al cuadrado de la distancia que separa ambas. Esta expresión está basada en una analogía que existe para la fuerza entre dos masas. Y seguramente ustedes lo han estudiado en física. Es decir, si tenemos dos M1 y M2, estas M1 y M2, existe una fuerza de atracción entre ambas masas. Esta fuerza de atracción entre estas dos masas depende de las masas y de la distancia que separa. Esta fuerza de atracción entre estas dos masas, M2, es proporcional al producto de estas masas e inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia que separa ambas masas. Esta expresión en física, creo que en gravedad, en el estudio de la gravedad, bueno, está por ahí. Entonces es muy similar a esta. Por eso decía, utilizando una analogía que se da con la fuerza de atracción entre dos masas. Bien, entonces, para que esta se convierta en una igualdad, hacemos uso de una constante. En esta constante es
En este caso, la constante se llama intensidad. Aquí está. Entonces, la constante es I y allí intensidad de radiación. Reemplazando, obtención de calor radiante intercambiado por dos superficies diferencial A sub 2. Aquí estamos reemplazando sus valores para diferencial A sub 1 prima, diferencial A sub 2 prima. La expresión coseno phi sub 1 por el diferencial A sub 1 sobre R al cuadrado se llama diferencial omega, es decir, diferencial del ángulo sólido omega 1. Como vemos, estamos en el espacio, entonces el ángulo que corresponde va a ser un ángulo sólido. También podemos definir la relación entre coseno phi sub 2 diferencial A sub 2 sobre R al cuadrado como diferencial del ángulo 2, ¿no? Ahora, vamos a la figura 2, a esta figura. La figura 2, encontramos que el diferencial A sub es R por el diferencial de S por el diferencial phi sub 1. Es decir, como R, que es el radio, el ángulo phi sub 1, entonces diferenciar este lado por este lado por este lado. Lo vamos a remarcar. Este lado. Este lado sería R diferencial phi sub 1. Y este otro lado es diferencial S. Lo voy a volver a anotar. Por tanto, el diferencial A sub es el producto de R diferencial phi sub 1 por el diferencial S, que lo tengo anotado. Aquí es, acá está. El diferencial A sub 2 es R por el diferencial S por el diferencial phi sub 1. Y el diferencial S no phi sub 1 por el diferencial de θ. Vamos a ver. Si el diferencial de S lo... Aquí está el diferencial de S. Y lo proyectamos acá, a este plano. Entonces, podemos hallar su valor tomando en cuenta el ángulo θ. El ángulo θ, en este caso, va a ser esta proyección, y considerando el ángulo θ, obtenemos de esa manera el valor. Acá está. R seno de phi sub 1 por el diferencial de θ. En el diferencial S, y de esa manera tenemos esta expresión, función del ángulo 1 y del ángulo θ. Ahora bien, aquí tenemos dos veces R que se convierte en R cuadrado. Ahora, a la expresión de R al cuadrado reemplazamos y R cuadrado se simplifica con este R cuadrado, quedando esta expresión. En la expresión 1, que es la expresión de intercambio de calor entre las dos superficies elementales. Y tenemos finalmente esta expresión. Ahora, lo que hacemos es un cambio de variable. Con el ángulo phi sub 1, un ángulo genérico, veamos cómo actúa phi, qué valores adquiere phi.
phi va desde 0 hasta, a ver, desde phi, vamos a tener phi sub 1 phi, que es el ángulo genérico, y phi sub 2, 0. A ver cómo explico. El ángulo phi se edifica desde 0 hasta que sería 90 grados. Y el ángulo θ abarca todo eso de los 360 grados. Se ubican, ¿verdad? Abarca los 360 grados. Y el ángulo phi abarca hasta 90 grados. Entonces, al hacer este cambio de variable, ¿qué estamos haciendo? Estamos considerando el calor que sale desde el elemento central, que es el diferencial A1, llega a toda la superficie. En cambio, el calor intercambiado es específico, es por dos superficies elementales. Obtener el calor que llega a toda la superficie del hemisferio. Entonces, con ese estamos haciendo este cambio de variable. Estamos igual a phi y que estamos considerando que phi sub 2 es 0 grados. Por tanto, obtenemos el calor que se irradia desde el cero a todos los puntos ubicados sobre el hemisferio. Por tanto, tenemos un calor que llamamos diferencial, que es el calor que llega a toda la superficie del hemisferio con el cambio de variables. Es matemática puede expresar de esta manera. La demostración, etcétera, no lo hacemos, que es sintético, es simplemente hacer. Entonces, es pi por i por el diferencial a sub 1. Ahora, el tema entre las dos superficies elementales es la relación entre el calor transferido entre dos superficies elementales sobre el calor transferido desde el origen hasta la superficie del hemisferio. Pues así, sería un calor puntual entre ellos, y este sería un calor general que llega a toda la superficie del hemisferio. Para sobre lo general, reemplazamos expresiones, hallamos un ejemplo, el factor de forma entre dos superficies. Sería esta, en función de los ángulos pi sub 1 pi sub 2, del diferencial de A2 y de la distancia al cuadrado pi. Entonces, esta es la expresión obtenida mediante que esto es bastante complejo, y de esta más o menos de esta misma forma se halla el factor de una superficie elemental y una superficie finita. Es una integral de sub 1 de esta expresión. El factor de forma para dos superficies finitas, A sub 1 y A sub 2, se trata de una doble integral. Primera desde 0 hasta A sub 1, una desde 0 hasta A sub 2. Entonces, para las finitas tendríamos que resolver, y todo depende de la geometría, como decía, de una respecto a la otra. Por tanto, el método analítico tiene su complejidad matemática, no es fácil, ¿no? Hemos podido. Entonces, por eso es que se recurre al método gráfico. Para el manejo del método gráfico, se utilizan las llamadas propiedades del factor de forma. Son 4 estas propiedades. Es la propiedad de subdivisión de la superficie emisora. La superficie emisora se identifica con el subíndice 1, ¿no? Como hemos explicado. Entonces,
esta superficie emisora a su punto subdividir en base de tal manera que la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de A sub I sea el área tras 1. La llama propiedad de subdivisión de la superficie receptora. De la misma manera, con Windows indicamos que superficie receptora, es decir, la de menor temperatura. Y esta superficie a su vez se puede dividir en áreas, de tal manera que la sumatoria de esas áreas, desde J igual a 1 hasta N de A sub J, nos dé el área total A sub 2. Tercera propiedad. Establece que el factor de forma de 1 más de 1 respecto de 2, de 1 respecto de 3, etcétera, hasta llegar a N, 1 va a ser igual a 1. Pero no podemos, bueno, el factor saldo de 1 no existe, pero se escribe de esta manera desde el punto de vista matemático. Como a veces se manejan, por ejemplo, en matemáticas, tiempos positivos y tiempos negativos para algún análisis, pues obviamente no existen tiempos negativos, tiempos son positivos, pero matemáticamente se acepta que existen o que existan tiempos negativos. Entonces voy a explicar esto un poquito mejor. Si tengo un espacio cerrado, por ejemplo, este es un espacio cerrado, no por la superficie es 2, 3, 4 y 6. Entonces, uno emite energía radiante. Esta energía radiante va a llegar a 2, va a llegar a 3, a 4, a 5, bueno, ¿dónde estamos? A 2, 4, aquí nos falta una, sería esta la 5. Sería la 5. Esta sería la superficie 5, esta sería la superficie 6 y esta llamaremos 7. Entonces, va a llegar a las 5, a 6 y posiblemente algo a 7. Vemos que la energía que sale de uno, todas las superficies por igual, pero la posición que toman estas superficies respecto de uno. Por eso hablamos de energía. Por ejemplo, la cantidad que llega a 4 es mucho mayor que la que llega a 3 por la posición a 2. Entonces, estas cantidades representan fracciones de energía que llegan a las diferentes superficies. Constituirían superficies receptoras, suponiendo que uno tiene la mayor temperatura, uno es la superficie emisora y las otras superficies que conforman la cerrada, entonces actúan como superficies receptoras, esa emisora. Entonces, por eso, de esta manera, el factor de visión entre 1 y 1, más el factor de visión entre 1 y 2, entre 1 y 3, 1 y 4, en este caso hasta 7, debe ser igual a 1, es decir, del 100%. Pero no saliendo de 1 llegue al mismo 1. Por tanto, generalmente se lo considera 0. Pero
matemáticamente se escribe de esta forma. Entonces, esta es la propiedad de cerrados, que tiene mucho uso en algunos casos, como vamos a ver más adelante. El cuarto se llama teorema de la reciprocidad. El producto del árbol de división 1,2 es igual al producto a 2 por el factor 2,1, que también tiene mucho uso en el análisis. Entonces, estas cuatro propiedades tienen importancia para resolver problemas de factor de forma con ayuda. Y el factor, que se llama factor de emisividad, se escribe como F. El factor de forma de esta se escribe, aquí estamos, a ver, sí. Bueno, de esta manera, F12. El factor de F epsilon. Bueno, para mayor aclaración también el factor de forma se escribe como en forma genérica, F. Factor de forma. Factor de, a diferencia de este factor, como epsilon. Son dos tipos de factores diferentes, importantes. El factor de emisividad. Emisividades de los cuerpos que intercambian cada día. Ahora, ambos factores se los puede escribir dentro de lo que se llama radiación. Se utiliza este término phi sub 1, 2. Este factor depende de los factores de forma y de emisividad. Es decir, es el producto de los dos factores. Sobre, en el denominador, la suma de 1 sobre el factor de división, o factor 1 y 2, más 1 sobre 1, epsilon 1 es la emisividad del cuerpo 1, menos 1, más de las dos áreas, A sub 1 es la del emisor, A sub 2 es del receptor, que multiplica a 1 sobre la emisión, es decir, del cuerpo receptor, no 1. Esta es una forma de escribir el factor global, pero la otra forma como producto del factor de forma por factoricidad. Aquí estamos indicando F sub F, factor de forma, y F sub epsilon. Y estamos reiterando. El cálculo del factor geométrico resulta normalmente, en ocasiones, hasta prácticamente imposible. A continuación indicamos su determinación práctica para los casos. Vamos a indicar algunos casos que son tal vez los más comunes para obtener de forma el factor de emisividad y el factor. El primer caso, se trata de una superficie pequeña rodeada de una, como vemos, nos imaginamos una pequeña superficie dentro de una nave industrial, dentro de un tinglado muy grande. La superficie pequeña tiene área a su unidad, epsilon 1. La superficie grande que rodea totalmente tiene área a sub 2 y emisividad epsilon 2. Bien, para este caso, el factor de forma se considera 1, porque todo lo que ve 1 de 2, recíprocamente 2 ve de 1, es decir, la radiación que sale de 1 a todos los puntos de 2. La radiación que sale de 2 llega
Por eso es que el factor de forma vale 1. El de ve íntegramente a 1, el cuerpo pequeño 1 ve íntegramente a 2. Por eso, reitero, el factor de forma vale 1. El factor de emisividad es la emisividad de 1. Por tanto, el factor global, que es el producto de los dos factores, al ser el factor de forma 1, factor de emisividad, que es epsilon 1. El resultado lo podemos verificar a través de esta expresión. ¿Qué tenemos? Como podemos observar acá, 1 sobre el de forma entre 1 y 2. ¿Qué es 1? Acá está. El valor de 1 está reemplazado sobre la emisividad de 1 menos 1 más la relación de área, 1 sobre A sub 2. A sub 1 sobre A sub 2. Si observamos, el A sub 1 en comparación con el área A sub 2 es muy, muy pequeño. Es como si tuviésemos una relación de 0 sobre algo muy grande, un área muy grande. Por tanto, el resultado va a ser 0. Aquí está el 0. Que multiplica a 1 sobre epsilon 2, 1. Por tanto, el resultado va a ser 1 menos 1, 0. Esto multiplicado por esto es 0. Entonces queda solamente epsilon 1. Epsilon sube al numerador y epsilon 1. Se ha demostrado que este producto es al factor de visión, pero también el mismo resolvemos mediante esta expresión. Entonces, ese es el caso. Otro. Para dos superficies paralelas situadas a distancia pequeña con su área. Aquí tenemos dos superficies exactamente iguales, ubicadas en forma paralela. El área de la superficie emisora tiene como área A sub 1 de epsilon 1, la otra A sub 2 y epsilon. Entonces, las dos áreas son iguales. Otros detalles que estamos indicando acá, que las áreas sobre espesor es aproximadamente infinito. Estamos hablando de láminas. Entonces, el forma es 1 porque el área 1 ve íntegramente al área 2, ve íntegramente al área 1. O en otras palabras, la radiación que emite el área A sub 1 es recepcionada por el área en la misma proporción que el área, cuando el área 2 emite energía radiante y es recepcionada por A. Por eso el factor de forma vale 1. Como el factor de forma vale 1 en la expresión, reemplazamos y las áreas son iguales. Entonces la relación de A sub 2 resulta 1. Resolviendo, llegamos a esta expresión. 1 sobre epsilon 2 más 1 sobre epsilon 1, epsilon 2 menos 1. Entonces, de esa manera tenemos el factor de visión, el factor global para estas dos superficies. El siguiente caso, esferas y cilindros concéntricos. Un cuerpo pequeño dentro de otro grande. Ya sean cilindros o es factor de forma vale 1. ¿Por qué? Porque el área 2 ve íntegramente al área 1, como ve íntegramente al área 2. En el caso de cilindros, lo mismo. El cilindro ve íntegramente al cilindro grande, como el cilindro grande íntegramente al pequeño. Entonces,
Aplicando la expresión del factor global, tenemos 1. Para un cilindro, el área es por el diámetro de 1 al cuadrado y para el es pi por el diámetro 2 al cuadrado. Resolviendo, aquí 1 menos 1 que se hace 0, queda 1 sobre epsilon de diámetros al cuadrado por 1 sobre epsilon 2 menos 1. Entonces, de esa manera, a la expresión del factor global para esferas concéntricas. Para el caso de dos concéntricos, el factor de forma hemos indicado que también es reemplazando, tenemos 1. El área. Si conocemos los diámetros, entonces longitud pi por el diámetro 1 y en el denominador pi por el diámetro de 2 por longitud. Y de manera también tenemos el factor global, pero este resultado es con su longitud finita. Para el caso, cuando tenemos una longitud es infinita, es una longitud muy grande. Para este caso se cumple el factor de forma o visión. El factor de visión entre las dos superficies 1 y 2 es 1. Y eso es lo que, ¿no? Aquí está el valor de 1. Pero, ¿qué sucede cuando la longitud del K es mucho menor que infinito? Se trata de una longitud finita. Entonces, debemos obtener el factor 1, que va a ser diferente. En todo caso, va a ser menor que 1. Tiene de gráfico. Hay gráficos para este o de gráfica. En el PITS van a encontrar una gráfica para este caso. La longitud es finita, es decir, mucho menor que infinito. Entonces la longitud viene en el análisis y fíjense que acá no fica y se considera el factor de forma igual a 1. Hay que tomarlo en cuenta. Otros. Bueno, hemos hablado ya de los métodos analítico, gráfico y empírico. Concentrarnos en el método gráfico. Para los diferentes casos existen gráficas. Aquí tenemos dos placas perpendiculares común. Es decir, el ángulo que fijas es un ángulo de 90 o ángulo normal. Esta es una de las características que tienen una arista común. Es esta. Esta arista es común para ambos. Las dimensiones están dadas. La altura de A sub 2 es A y la otra dimensión de A sub 1 es B. La superficie emisora tiene tensión horizontal. En las que van a encontrar en los libros, la posición de esta es horizontal. Y la posición de la superficie es vertical, ¿no? Entonces, diseñadas para esta posición de los planos. Sin embargo, en el Ocon y Tojo van a encontrar que es lo
contrario. El área sub 2 está como plano horizontal y el área sub 1 como plano vertical. Es por eso que yo les digo que no hagan uso de esa gráfica porque puede dar lugar a confusión. Entonces, trate de usar gráficas en las que emisora sea horizontal y el área receptora vertical, como en este caso. Bien, sencillo. Ustedes pueden observar las dos coordenadas. La ordenada es el factor de visión entre 1 y 2. La abscisa es gamma. Se encuentra como la relación entre A, que es la altura de A sub 2, sobre C. Y cada curva, mediante beta. Beta es la relación entre B, que es la dimensión de A sub 1, sobre la arista que es C. Entonces, queremos hallar el factor de forma gamma y hallamos beta, suponiendo que el valor de gamma sea 1 y el valor de beta es otro. Entonces, simplemente hacemos pasar una línea vertical por 1 que intercepta a la curva en este punto. Y por este punto trazamos una línea horizontal que está al eje del factor de forma en este punto. Y de esa manera encontramos el valor. Si esto es la mitad, más o menos, haciendo una estimación, sería acá 0,30. Por tanto, esto sería C2 aproximadamente, estaríamos con 0,32. 0, entonces, es la forma de usar esta gráfica. Como ven, es sencilla. Para otras más y otras posiciones, dos placas y las directamente opuestas. Como vemos, estas superficies son finitas. ¿Qué quiere decir superficie finita? Que sus dimensiones A y B son conocidas. La distancia que separa también es conocida, de C. Por tanto, las dimensiones se encuentran beta y gamma. Y mediante beta identificamos las curvas, mediante gamma abscisa, los valores que representan la abscisa. Y con el mismo procedimiento que hemos indicado, hallamos el factor de forma. Para discos concéntricos paralelos, estos discos no siempre tienen el mismo radio. Aquí vemos radios diferentes. R sub 1 para A sub 1, R sub 2 para A sub 2. La distancia que separa es L. En función a estas dimensiones hallamos beta y gamma y la misma estructura. La ordenada, la abscisa gamma, y cada curva está identificada mediante beta. Y así, podemos encontrar otras gráficas más. Ojo, hay varias gráficas, bueno, que no están incorporadas aquí. Y según los problemas, las gráficas, para algún problema puede haber alguna gráfica y para otro problema otra gráfica también específica. Entonces es bueno tener a la mano estas gráficas y en el Oconitojo. Hay por lo menos unas 2 o 3 gráficas que están mencionadas acá. Bien. Pero ahora las aplicaciones de la ley de Stefan Boltzmann. Ya hemos visto que la forma que hay que dar a Stefan Boltzmann es multiplicar el por el área.
En este caso, las unidades que vamos a obtener son la de calor, es decir, kilocalorías por hora, en el sistema de joules por hora, o en el sistema internacional o kilovatios. Bien, vamos analizando algunos casos. Por ejemplo, la expresión de calor intercambiado entre dos superficies negras. Ya sabemos qué es una superficie negra, hemos visto en la parte. Entonces, 1 y 2 se consideran superficies negras ubicadas en forma paralela. Ambas superficies tienen la misma área, estamos indicando acá, A sub 1 es igual a 2. El área 1 tiene una temperatura T2, una temperatura T sub 2. Al ser superficies negras, entonces, cada uno emite energía dirigida a 2 y 2 emite dirigida a 1. La expresión esa entonces es un calor neto. ¿Por qué es un calor neto? Si hablamos de un sistema de referencia X, del que es 0, hacia la derecha todo es positivo, ¿verdad? Y del origen hacia la izquierda, es negativo. X negativo. Entonces, más o menos en esta referencia, consideramos que todo lo que va a la derecha es positivo y el calor que va hacia la izquierda es negativo. O en otras palabras, lo que hacemos para obtener un calor neto es una suma. Hacia la derecha positivo y hacia la izquierda. Bien, por eso es que interesa un calor neto, el calor neto intercambiado. El calor va de 1 a 2. Se escribe como A sub 1 porque proviene del área 1 por sigma y por la temperatura elevada al exponente 4. Y el calor que va de 2 a 1, área de 2 por sigma y por la temperatura de 4. Como las áreas son iguales, llamamos a esta área y de esa expresión de calor neto intercambiado como área A por sigma, la diferencia de las dos temperaturas elevadas al exponente 4. Esta es la expresión de calor neto intercambiado entre dos superficies negras. Fíjense que en esta expresión no intervienen las emisividades, no interviene el factor de emisividad. Entre los datos no tenemos emisividad de 1, emisividad. Entonces, un cuerpo negro simplemente emite energía o absorbe energía. Aparecen las emisividades cuando hablamos de cuerpos grises, como vamos a ver. Intercambio entre dos superficies grises. Ahora, consideramos superficies grises planas paralelas, como se ve. Entre los datos tenemos para la superficie 1 el área 1, la temperatura T sub 1 y la emisividad epsilon 1. Para 2, el área 2, la temperatura T sub 2 y la emisividad epsilon 2. El análisis empieza para hallar el calor que sale de 1 y va a 2. Calor intercambiado. Bueno, primero, el calor que va de 1 a 2. Que se puede escribir de diversas maneras. Como primera etapa del análisis, lo que el calor que va de 1 a 2. Entonces,
Para encontrar esta expresión, partimos de un rayo, si llamamos así, creo que estamos en lo que un rayo de energía que sale de uno. Aquí está. El valor de este calor que sale de uno es esta. Bueno, presión. Y llega a 2. Pero en 2, ¿qué le sucede a esta energía que estamos como A? Se absorbe. Entonces, también podemos escribir como decía, esta expresión de voy a llamar también como alfa 2 por A, que es la energía que el valor de A es esta, por tanto, entonces alfa 2 es el coeficiente de absorción de 2. Por tanto, esa es la cantidad de absorbe. Ahora, si lo que estamos analizando es el calor que sale de 1 y llega a 2. 2 emite energía con la diferencia entre lo que llega y lo que se absorbe. Es decir, esta energía va a ser A menos D. A es lo que se y D es lo que se absorbe. Reemplazándonos, entonces tenemos una expresión para B como A sub 1 por A sub 1 exponente 4 por 1 menos epsilon 2. ¿Por qué epsilon 2? Porque para cuerpos grises alfa es igual a epsilon. ¿Recuerdan la definición de grises? Y esto es una constante. Es constante. No depende ni de la temperatura ni de la longitud de onda. Entonces, para alfa estamos reemplazando epsilon 2. Y de esa manera resulta que la energía ahora emitida por 2 es B y tiene esta forma. Aquí está. Bien, el mismo que sale de 2, llega a 1 y se absorbe. Se absorbe como C. Entonces, esta es la energía que llega con alfa. Es decir, C es alfa sub 1. Alfa sub 1 es coeficiente de absorción de 1. Como alfa es igual a epsilon, reemplazamos para alfa sub 1. De esa manera tenemos una expresión para C, que es la cantidad de energía que es absorbida por 1. Ahora, nuevamente emite un E, que es la diferencia entre lo que llega y se absorbe. Lo que llega es E y lo que se absorbe es C. Entonces, esta es la diferencia de energía nuevamente emitida. De esa manera tenemos entonces, este análisis se hace indefinidamente. Por tanto, nos consta las cantidades de energía que salen de uno. Sale A, sale E, y etcétera, etcétera. Nos cuenta estas cantidades de energía que salen de salen de 1. Y de esa forma, llegamos a una expresión que sale de 1 y llega a 2. Pues por infinitos términos. Entonces, estamos dando solamente los dos primeros términos de una cantidad infinita, que resulta ser una serie de infinitos términos, pero esta serie de infinitos términos matemáticamente se puede representar de esta manera.
la acción, etcétera, etcétera, entra dentro del campo matemático, que obviamente no vamos a directamente admitir que esta serie de infinitos está representado por esta expresión. Fíjense, en los primeros términos, el primer término es común, A por C, y por la temperatura 1 exponente 4. Va a acompañar a los términos de la serie infinita. Por tanto, se puede despejar y el resto, lo demás, está representado por esta expresión. El mismo análisis podemos para el calor que sale de 2. En una segunda etapa del análisis, vamos a encontrar el calor ahora que sale de 2 y llega a 1. Y su expresión va a ser similar a esta, solo que en vez de 1 va a ser A sub 2 y en vez de T sub 1 va a ser T sub 2. El orden también va a variar. Aquí tenemos sobre 1 más 1 sobre epsilon 2 menos 1, ahora es 1 sobre epsilon 2 más 1 sobre epsilon 1 menos 1. Pero básicamente es la misma expresión como se ve. Pero ahora, como no neto intercambiado, la diferencia entre ambos calores, reemplazando los valores y considerando iguales, llegamos finalmente a esto llamamos factor de emisividad. Y en forma más abreviada, más reducida, escribimos de esta manera, donde el factor de emisividad es esta expresión. Entonces, para dos superficies grises, paralelas a una cierta distancia pequeña, el calor de intercambiado tiene. Este factor de emisividad es menor que 1. Es menor que 1. Que el calor intercambiado para superficies negras es mayor al calor intercambiado para superficies grises. Con las mismas características de área, de distancia, de temperatura, etcétera, etcétera. Es la conclusión que podemos sacar de este análisis. Entonces, este factor, de alguna manera, mejora la tasa de calor. Entonces, para cuerpos negros tenemos la cantidad. Para cuerpos grises está limitado por las emisividades. Bien, ahora, para dos grises cualesquiera o cualquiera, fíjense que no son precisamente para tener cualquier forma, pero se trata de superficies que tienen sus temperaturas T sub 1, epsilon 1 y temperatura T sub 2 y epsilon 2 para 2. Entonces escribe como el calor intercambiado entre 1 y 2 igual a área de 1, porque el área de 1, porque 1 es la emisora, por sigma, por el factor de emisividad, por el factor forma y la diferencia de las dos temperaturas elevadas a 0. Interviene el factor de forma por la geometría, superficies, o como hemos visto, el producto de estos dos factores también se llama factor global. Forma más resumida todavía, se puede escribir de esta manera. Entonces, en los problemas, vamos a resolver de radiación considerando las superficies. Esta es la expresión que vamos a utilizar. La forma es más para el calor intercambiado entre dos superficies grises, ¿no? Como hemos indicado, para resolver con cierta facilidad, con cierta holgura,
de radiación tenemos que considerar a las superficies como, por tanto, la expresión de Stefan Boltzmann aplicado va a ser esta. Y esta es la que es la solución de los problemas. Bien, entonces esa es la teoría de la radiación. Vamos a resolver problemas, estamos casi sobre la hora. El día de mañana vamos a empezar a resolver problemas de radiación. En el Okonitojo, en el libro, hay varios problemas planteados y también hay problemas resueltos. Entonces vamos a tomar algunos de los problemas de y otros problemas de otros libros, o tal vez por algunos exámenes resueltos. Ya, pues ya vamos a entrar a la etapa de problema. Entonces, la siguiente clase. Bueno, pues del primer grupo sería eso todo. Y nos encontramos el día de mañana para continuar con el tema de radiación. Pero bien. Las 7:58. Si tienen algunas, podríamos aprovechar este tiempo hasta las 8:15.